qué día tan musical hoy, ¿no? Porque arrancamos el primer bloque con eso y ahora algo que les había anunciado en el primer bloque y que todos los cordobeses esperamos. Daniel Drexler, fuerte el aplauso. ¡Bravo! Fuerte el aplauso. ¡Bravo! Para el maestro uruguayo. Hace poco, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy contento de estar de vuelta. Muchas gracias por venir al programa y por estar acá. Es un gusto, realmente estábamos con Andrés Coca charlando atrás de cámara, hablando de tus discos y de que algunos son muy difíciles de conseguir, ¿no? Como Full Time, bueno, hablábamos de Vacío, esa placa que estuvo nominada en los premios Gardel y bueno, de toda tu música, que es mucha. Y hace poco yo hablaba con un músico uruguayo, la verdad que los uruguayos tienen en Córdoba, no sé, un fanatismo, somos fanáticos de la música uruguaya. Y hablaba con un músico del Cuarteto de Nos y yo le decía, qué suerte que no tienen cantantes melódicos. No conozco cantantes melódicos del Uruguay, no tienen la parte, o sea, tienen muchos Sabinas y no tienen a Enrique Iglesias. ¿Es un poco así o hay? ¿Y no los conocemos o no bajan? ¿Sabes que no? Mirá, me tengo que poner a pensar a ver si hay o no. O sea, si hay, no tienen un destaque como para que enseguida me venga uno a la cabeza y te diga, ah, sí, tal y ¿Viste? tal. Tal. Es raro eso, ¿no? Es un fenómeno raro. Bueno, es una suerte, ¿no? Creo que tiene un poco que ver con que en Uruguay no hay un mercado claro. Claro. O sea, vos en Uruguay empezás a hacer música y yo qué sé, todos los héroes de mi generación, ¿no? Eduardo Mateo, el Pájaro Sí. Canzani, eran todos tipos que vos los veías en la calle, dando vueltas por ahí, en los boliches, y que no había como una especie de star system. Claro. Y ¿Era todo under? todo muy under, ¿no? El Príncipe, por ejemplo, es un tipo que siempre fue under, ¿no? Bueno, pero a ver, los conocidos del Uruguay, los tipos que son famosos dentro y fuera del Uruguay, Jorge Drexler, Jaime Ross, tienen, por ejemplo, yo hablaba con Cabrera hace poco y hablaba de Mateo justamente, como que los conocidos también son under, es una cosa muy rara. Es muy raro. Vos estás en Montevideo sentado en un bar y se te sientas al lado Rubén Rada, Sí. ¿no? O Jaime Rossi. Hay una cuestión muy, ya te digo, no hay una presencia de un mercado, una industria musical que esté ahí, ¿no? Y entonces eso tiene como, bueno, tiene aspectos muy positivos y aspectos muy negativos al mismo tiempo, ¿no? Lo positivo es que todo el mundo hace música pensando en la música. Claro. Vos, Hacen hay música proyectos, pensando en la música. claro, hay proyectos súper delirantes, ¿viste? Gente que está haciendo cosas que vos decís, pero esto es rarísimo, ¿no? Y digo, pues sí, pero tenía ganas de hacerlo así, lo hice y punto, ¿no? Sí, claro. Y por otro lado, bueno, el lado negativo es obviamente que es muy difícil llevar adelante un proyecto, ¿no? Es un país de 3 millones de habitantes. Por suerte, creo que a partir de un poquito antes de mi generación, se empezó a salir para afuera. Entonces pasamos de estar en el drama, de estar llorando porque tenemos un país muy pequeño, a darnos cuenta que hablamos el tercer idioma más hablado del mundo, que se puede tocar prácticamente en toda Iberoamérica y en Europa, con el público entendiendo lo que decís, y que también hoy en día obviamente uno puede recorrer el mundo, puede irse a tocar a Suecia, Suiza, Estocolmo, Japón, y en cierta medida eso como que equilibró un poco las cosas, ¿no? Pero Uruguay sigue siendo como una especie de semillero, como un lugar donde la gente está ahí haciendo cosas de laboratorio, ¿no? ¿Tenemos nosotros idealizado el Uruguay? Digo, a ver, con los músicos que tiene, con el país tan chiquito que son, y con este presidente que es realmente increíble que hayan votado a un presidente tan progresista y tan austero, ¿no? ¿Lo sentís así? Sí, no, ahí yo claramente siento eso y aparte yo siempre me paso jodiendo con eso con mis amigos argentinos, ¿no? De que ellos tienen una visión muy idealizada, una visión muy como abstracta de lo que es Uruguay, ¿no? Como, ay, qué lindo, no sé qué. Uruguay es un país como cualquier otro. Es un país pequeño, está entre dos grandes países, eso lo condiciona mucho, para bien y para mal. Y pasan fenómenos raros, ¿no? Como el fenómeno de Mujica, que es un presidente absolutamente sui generis. El tipo vive en un ranchito en la periferia de la ciudad, con su mujer, que a su vez su mujer es la presidenta del Senado, ¿no? Sí. La senadora número 1, y no tienen empleada, por ejemplo. Los viven ahí
No sabés lo que... No sabés, te juro que no sabés lo que... Hace poco Mujica declaró que quiere vivir en una casa chiquita porque así le pegan 2 escobazos, así dijo con su mujer. Claro, claro. No dijo escobazo, pero algo parecido, no sé qué usan los uruguayos, pero algo así, dijo, le pegamos 2 o 3 cosas y ya está limpio para seguir. Eso es totalmente real. O sea, más allá de que uno pueda tener críticas o no hacia el presidente, hay una cuestión que en Uruguay no se discute y es que eso es real, ¿no? El tipo vive realmente en esa austeridad y él predica con el ejemplo, ¿no? Claro. Después está, uno podrá tener discrepancias de si seguro, es un tipo, si es un tipo ejecutivo, si no es ejecutivo, etcétera. Pero ya solo eso es una cosa rara, ¿no? Y el otro día le hicieron una nota, salió una nota en un diario en España diciendo el presidente más pobre del mundo. Y el tipo se enojó y decía, yo no soy pobre. Claro. O sea, pobre es el que quiere tener y no tiene. Yo tomé esta decisión de tener un bajo consumo por una cuestión filosófica. Claro. Y vivo así porque me gusta vivir de esta manera. Claro, claro. ¿Cómo empezaste en la música? ¿Venís de una familia de músicos? ¿Cómo se dio la música en tu casa? De una forma muy rara. Yo pensaba en tu madre, ¿no? Digo, cuando supe que venías al programa, se me vino la imagen de tu madre, a quien no conozco, y digo, tenerlo a Jorge Drexler en una habitación y a Daniel Drexler en otra, sacando canciones. ¿Cómo se convive con eso? Era más grave todavía porque estábamos los dos en la misma habitación. En serio, ¿no? Mi cama estaba acá estaba la cama de Jorge. En la cama, el cuarto al lado estaba Diego, mi hermano menor, que también es músico, la banda Cursi. Y en el otro cuarto estaba mi hermana Paula, que es la única que estudió música en serio, es pianista ella. Cuando tenemos algún problema con una partitura o algo, la llamamos a ella. Che, Paula, mira acá, ¿cómo es esto? ¿Viste? La única que lee a primera vista. Fue un fenómeno muy raro. Mis viejos, ninguno de los dos es músico. Ah, mira. Se escuchaba mucha música en casa, se leía mucho. ¿Qué escuchabas de chico? ¿Qué escuchaban tus padres? Mis viejos, había como una división ahí. Mi madre escuchaba más la onda Citarrosa, Yupanqui, Biglietti, Anselmo Grau, Aníbal Zampayo, ¿no? Entonces, yo me crié escuchando a Citarrosa, me daba un miedo cuando era chico, yo lo escuchaba cantar Citarrosa y me daba miedo. Tenía 6, 7 años, ponían Citarrosa en casa, temblaba. Para mí era como Narciso Ibáñez Menta, ¿viste? Hablaba así, contaba así con esa voz. Me daba un miedo a mí impresionante. Después aprendí a quererlo, pero al principio... Bueno, eso es lo que escuchaba mi vieja, ¿no? Andaba bien la vuelta. Después mi viejo escuchaba mucha música clásica, pero también escuchaba a los Beatles. Ah, y ahí. Y mi viejo tenía un grabador de cinta, de esos de carrete, ¿no? Sí. Con todos los discos de los Beatles en ese grabador, y yo me acuerdo, debo haber gastado horas y horas mirando la lucecita de grabadores, se prendía una luz roja adelante, sí, y pasaban las cintas así dando vueltas. Y esa fue como, creo, la primera aproximación fuerte que tuvimos a la música, ¿no? Y también el primer apasionamiento, ¿no? De escuchar una cosa así y decir, ¡pah, qué divino esto!, ¿no? Que ahí es donde se van gestando los deseos, y ahí creo que donde se torció todo, donde se pudrió todo, ¿no? Porque estábamos todo el día escuchando música ahí, a los dos nos vinieron ganas de empezar a hacer música, y cuando quisimos ver, ya era como un camino sin retorno, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que me subí a un escenario desde 17 años, con una bandita que teníamos en la época previa a la facultad, cuando me bajé del escenario tuve un ataque de pánico, ¿sí? Porque fue como que me di cuenta que había visto algo que me gustaba demasiado, que de ahí para adelante en mi vida me quedaban 2 opciones. O decía, no vi nada, no me enteré, ¿no? Iba a vivir toda mi vida sabiendo que me estaba haciendo trampa. O decía, vi algo que me interesa y voy por ello, por lo tanto voy a tener un sufrimiento muy grande hasta que logre llegar a donde quiero. Eso fue a los 17 años, yo empecé a vivir de la música a los 33. Mirá. Y en el medio hubo... ¿Y qué laburos hiciste al medio? A ver. Mira, no, en realidad yo vivía de dar clases de guitarra desde los 20 hasta los 27, más o menos, que fue cuando empecé a laburar como médico. También hice laburos en viajes, ¿no? Laburar en fábricas. ¿Cómo era laburar, digo, con tus pacientes, ser médico y hacer música a la noche? Era muy bizarro. Pero es medio incompatible, porque yo me imagino no sé qué especialidad tenías en medicina, ¿no? Pero un médico, por ejemplo, que te está cosa y a la noche te lo encontrás tocando en un pub de... Te voy a contar una anécdota nomás para pintarte lo que era mi vida en ese momento. La primera de ellas, bueno, son 2 anécdotas en realidad. Dale. Te voy a contar una anécdota. No, dale, estoy fascinado. Estaba en el posgrado de otorrino, haciendo posgrado, ¿no?
Y yo tenía que hacer malabarismos todo el tiempo, porque siempre andaba durmiendo mal de noche, llegando tarde, a veces tenía una entrevista en la tele, no podía, tenía que faltar, ya no me quedaban faltas. Y al mismo tiempo no podía mucho decir en qué andaba, ¿no? Era como una especie de vida paralela que la tenía media ahí oculta. Y un día llamé de mañana y dije, no, che, estoy en cama con una angina, no puedo ir. Ah, está todo bien, quédate tranquilo, Dressler no venga, está. Y en el posgrado mismo, en el fondo, las enfermeras tenían un televisorcito y estaban mirando la tele así, y ponen Canal 4, un canal súper común allá en Uruguay, y aparezco yo tocando ahí en vivo, ¿viste? Haciendo una entrevista, y las hijas de puta van y llaman al profe. Y se vino todos mis compañeros y mirá, con angina, qué bien que canta con angina, ¿no? El otro día llegué, ¿viste? Me incineraron vivo. Y la otra terrible fue que full time, en la tapa, yo estoy desnudo, sí, así, ¿no? Sí. Y habíamos hecho unos afiches bien grandes. Y Full Time es un disco, les contamos que es segundo disco que es el disco anterior a Vacío, si no me equivoco. Y hicimos como 4000 afiches, íbamos a tapar Montevideo de punta a punta con ese afiche, y los tipos que hacían la pegatina eran amigos míos, ¿no? Y los hijos de puta fueron y me pegatinaron toda la manzana alrededor del consultorio. Entonces ese día, ¿viste? Salí a la sala de espera, así me paro, ¿viste? Con la listita, digo, Alonso, te dije, es el doctor, ¿no viste? Juan. Bueno, así vivía en esa época. Qué genial. Un momento... Y de alguna manera hay un día en el cual decidís dejar la medicina. Decidís colgar y guardar por No fue una decisión de un día para el otro. Yo soy muy miedoso para tomar decisiones, ¿viste? Como que voy como despacito y voy dejando que las cosas vayan decantando solas, ¿no? Fueron muchos años de fricción, hasta que en un momento determinado, cuando sale Vacío se edita primero acá en Buenos Aires, después se edita en España, sí, se edita en Chile, y yo empiezo a viajar, y en un momento digo, no va para más esto, o sea... Y aparte de todo, que bueno, que estaba ya viviendo de eso, ¿no? Estaba haciendo 60, 70 recitales por año en 10, 12 países distintos. No había forma de compatibilizar las dos cosas. Para ahí, ¿alguna vez te pasó en una gira que un músico tuyo o alguien tuviera algo y te dijera, dale que vos sos médico y de medicar a alguien o de que te diga, usar la profesión de médico en la música? Aparte no sé por qué el hipocondríaco y el músico van de la mano. Podrido. No, y llamaba por teléfono, ¿viste? Claro. Daniel Miglietti, por ejemplo, me llama siempre de cualquier lado diciéndome, che, mañana toco y tengo tal problema. Le digo, Daniel, yo ya no me acuerdo de nada. No tenés ni idea de en quién te estás metiendo en mis manos. Daniel Miglietti, no hay ni nada, ni Por favor, no. Cabrera, una vez cayó el consultorio con un tapón de cera. Claro. Se lo saqué, ¿no? Y al otro día me llama y me dice, Dani, eso que me sacaste, ¿no me lo puedes poner de vuelta? Porque escucho demasiado. Qué linda anécdota para cuando lo entrevistemos nuevo a Cabrera, que estuvo los otros días en Córdoba tocando. El maestro Cabrera, que es impresionante, no se pierde. Mira, una vez entré en Montevideo a una librería y pedí libros de poesía. Entonces el tipo bien me dijo, ¿quién conoces? Y yo le nombré los 5 o 6 poetas más conocidos del Uruguay. Y el tipo me dijo, conocés los peores. Y yo me dije, te había nombrado los 5 monstruos, ¿no? de la poesía uruguaya. Me dice, conocés los peores, ahora conocés los mejores, me dijo. Y me trajo una pila así, bueno, fue apilando el libro y me compré como libro. Vos sabés que, por supuesto que no eran los peores y esto era un chiste del uruguayo que me atendía, pero en Uruguay pasa eso, que a mí me ha pasado con los músicos uruguayos, que por ahí conocemos, por supuesto que conocemos las bandas que vienen, bueno, a Daniel lo conocemos, a su hermano, a toda la gente. Conocí los peores. Pero no es que conozco los peores, pero ¿sabés que tengo la sensación con tu país? Que al ser tan chico y al tener tan poca difusión las cosas, vos fijate que, por ejemplo, muchos miembros de No Te Va a Gustar y del Cuarteto de Nos trabajaron de otra cosa hasta hace muy poco tiempo y la gente no lo sabe. O sea, o llevaban esta doble vida que decís vos, ¿no? Algunos que, por ejemplo, lograron salir del Uruguay, se hicieron famosos, y a mí hay músicos del Uruguay que me han dicho, pero yo tengo 40 años, triunfé a los 40 años, no puedo dejar toda una vida que tenía antes haciendo otra cosa. Entonces, bueno, voy al consultorio, voy al estudio. Yo tengo la sensación con el Uruguay en la literatura y en la música que si vos escarbás un poquito, salen como 8 más de abajo, sí, ¿no? Es increíble lo que han sembrado, sí, también. Y asusta un poco, porque a mí ya me está pasando, claro, ahora yo dejé de ser una joven promesa.
Hace poquito, ¿no? Sí. Pero me empieza a pasar que me tocan el timbre así en casa. Che, hola, acá hay una minita así que te dice, ay, tengo un disquito acá, escuchalo, ¿viste? Y lo pongo y digo, vos, ¿esto lo hiciste vos? ¿Dónde lo hiciste? En casa, ¿viste? Y empiezan a aparecer toda una generación abajo, ¿viste? Y ya hay como 6 o 7 que están ahí que meten miedo, ¿viste? Claro, claro. Yo no sé dónde salen, realmente no sé. Claro. ¿Será el agua? Yo qué sé. Será el agua. No sé, será el agua. Sí, será el agua. Algo tienen, no tanto acá. Sí, hablemos un poco de Mar Abierto. Mar Abierto. ¿Cómo te fue con este disco a nivel...? Recién arranca el disco, ¿no? Recién lo acabo de sacar, lo presenté en Buenos Aires primero, ahora el 6 de octubre. Hicimos un CAF allá, estuvo súper lindo. Estoy muy contento, ¿viste? Es un disco que básicamente habla de esa realidad en la que estamos todos enfrentados hoy en día. O sea, lo habla desde mi perspectiva, pero me parece que es una cuestión también general. Es que estamos frente a una realidad que es como líquida, ¿no? Que es muy inestable, todo se mueve muy rápido. Se acabó el amor para toda la vida, se acabó el trabajo para toda la vida. Están las bolsas de valores que se mueven para cualquier lado de una forma caótica, nadie las controla, pero bien que nos revientan a todos cuando caen, ¿no? Claro. Y todo es medio como impredecible, ¿no? En realidad, la realidad yo la siento como si fuera un horizonte de 180 grados, con el mar ahí, sin vías, sin caminos, sin fronteras, y uno está a la merced del viento, ¿no? Que el viento te lleve para donde te lleve. Y para mi sorpresa, esa sensación es una sensación agradable, ¿no? De hecho, yo cuando vivía en una situación de mucha más estabilidad, en una realidad mucho más predecible, me sentía mucho peor, ¿no? Cuando vivía en la realidad del médico, que es una realidad mucho más predecible, vos tenés un cheque a fin de mes, tenés una carrera, la vecina al lado te saluda con buena cara, ¿no? Cuando sabe que vos sos músico te saluda como diciendo hola, ¿viste? Llega a las 4 de la mañana. No, pero es muy lindo lo que decís, porque los otros días decía, ¿cuál es el mejor consejo que te dio tu abuelo? Le decía uno. Me dijo, mi abuelo me miró y me dijo, nunca compres una casa. Contrario a todo lo que te dice todo el mundo, nunca compres una casa, porque ese día empezás a envejecer, decía, claro. La cosa de loco. Yo me siento vivimos buscando cosas seguras y finalmente hay un momento en el cual sentís que nada es tan seguro, ¿no? Yo creo que todos tenemos como una doble pulsión, ¿no? Una pulsión hacia la seguridad y al mismo tiempo una pulsión hacia la libertad, ¿no? Y son contradictorias. Son las dos grandes pasiones de la humanidad, ¿no? Cuando uno está muy libre, dice, ay, qué bueno sería tener un trabajito seguro, tener una obra social, tener una jubilación, ¿no? Y cuando estás metido en ese esquema, vivís deseando estar más libre, ¿no? Yo me siento más cómodo de este lado, la verdad, y creo que Mar Abierto es un poco un reflejo de eso, de un proceso largo en el que fui como si fuera un globo aerostático tirando lastre por la borda, ¿viste? Esto no, para afuera, esto tampoco, así, hasta que llega un momento que sí, ya está, acá estamos, ¿no? A merced del viento y que el viento nos lleve para donde tenga que llevarnos. Y sobre todo, sabiendo que la peor forma de enfrentarse a un mar abierto es con miedo, ¿no? Porque en el mar, si vos vas con miedo, estás frito. Uno no zafa del miedo, ¿no? Después de Vacío y Micromundo, y después de Vacío, fundamentalmente, había que encarar un disco, ¿no? ¿Cómo viviste ese proceso creativo? Porque digo, a ver, en Full Time yo tengo la sensación de que eras un músico que la gente estaba descubriendo, o por lo menos acá en Argentina te estábamos descubriendo. Pero cuando llegó Vacío, fue esos discos tremendos, tenés un disco tremendo, tenés una placa alucinante, no sé cómo describirla. Y por ahí uno tiene, siempre cuando un músico, y más un solista, porque una banda uno le tolera más cosas, tiene semejante disco, y creo que ha pasado con miles de argentinos, vos vas diciendo, bueno, a ver qué hace ahora, ¿no? Y a mí me pasa mucho con León, con Gieco, ¿no? Digo, siempre que mete un disco, me gusta tanto el disco que digo, a ver, ¿qué hace? ¿Qué va? Y ¿viste? Y saca otra, y digo, después de Vacío, después de Micromundo, digo, ¿te pasó algo con respecto a eso? ¿Sentiste que un compromiso? ¿Sentiste hay presión? Yo me acuerdo una vez hablando con Cabrera, justamente, que para mí es un gran referente, aparte a nivel afectivo. Yo le pregunté, ¿no? Digo, ¿cómo era? Que claro, seguramente cuando ya tenés experiencia, seguir haciendo discos cada vez es más fácil, porque ya manejás los materiales con los que estás trabajando, sabés predecir qué cosa va a quedar, qué no. Y me dijo, Fernando, no, mirá, es mucho más difícil porque te empiezan a perseguir tus discos.
Y creo que lo estoy empezando a entender ahora. En Micromundo no me había dado cuenta. Cuando grabé Micromundo lo grabé en la total inconsciencia. Y ahora me estoy empezando a dar cuenta que Vacío me persigue. Es un disco que me persigue, ¿no? Que es como... yo sé que pasó algo en ese momento en mi vida que de alguna forma quedó reflejado en el disco y que inevitablemente tiene que ver con lo que estaba pasando por ese momento y que no hay forma de reproducirlo. Y no es una cuestión técnica. Si yo te hablo de aspectos técnicos de Vacío... No, quizás sean hasta inferiores a lo que estás grabando ahora. Pero clarísimamente, pero ¿no? digo... de los micrófonos, de cómo suena esto, lo otro. Por ahí era una cosa, fue tan explosivo Vacío que tengo la sensación de que Micromundo se hizo solo. Y tengo la sensación de que en Mar Adentro dijiste, bueno, acá hay que hacer algo, porque es algo distinto. Yo tuve que parar un poquito después. Bueno, la verdad que pensando en lo que me estás diciendo, tenés razón 100%. Yo Micromundo lo grabé a la sombra de Vacío. Incluso el disco caminó porque venía con el impulso de Vacío atrás. Claro. En Mar Abierto lo que hice fue parar. Por primera vez en prácticamente 6 años, en diciembre del año pasado, me encerré a producir, a pensar para qué lado iba a ser el disco y estuve prácticamente 6 meses sin tocar, que no lo hacía, ya te digo, desde el 2006, ¿no? Y fue una experiencia muy reveladora para mí, fue una forma de encarar el trabajo diferente. Grabé el disco en vivo, con la banda sentada en un estudio grande en Buenos Aires, en Casa Frida, sin metrónomo. Quise recuperar aquello de tener el tiempo como una variable expresiva, que se perdió un poco en la forma en que estamos grabando casi todos últimamente, ¿no? Que es contra un metrónomo y sumando capas, ¿no? Claro. Y la posibilidad de grabar todo en simultáneo le daba lugar a ese juego, ¿no? A que todos los músicos en algún momento de la canción dijeran, acá nos vamos para atrás, mirá, acá nos vamos para adelante de vuelta, y eso le da como una señal viva. Pero estoy muy arriba del disco, estoy muy enamorado del disco en este momento. Todo lo que te diga es absolutamente relativo, ¿no? Porque cuando uno está muy arriba del disco no se da cuenta. Yo me entré a dar cuenta el peso que tenía Vacío 2 o 3 años después de haberlo hecho. Si te digo que Vacío yo no lo iba a editar, no me vas a creer, pero yo no lo iba a editar. Para mí era un disco de circulación interna para entregarle a mis amigos y decir, che, miren... ¿Viste que en el fondo sos médico? ¿Qué músico no editaría Vacío? ¿Quién sería un músico que no edita Vacío? Bueno, en un mundo donde nuestros hijos nos dicen vamos a estudiar música y nosotros le decimos, ¿por qué no estudiar algo con lo que te pueda ganar la vida? Drexler va al revés, o sea, de médico, era músico, se hizo médico y volvió a la música. Así que apoyar pasiones. Y quiero cerrar esta nota con algo que dijo Toledo de González Tuñón. Dijo, lindo tipo el Tuñón, hay que leerlo. Yo voy a cerrar esta nota igual, lindo tipo el Daniel Drexler, hay que escucharlo. Su presentación del último disco Mar Abierto es este jueves 15 de noviembre, 22 horas mañana, en la Fábrica Cultural, que está en Caseros 988, y que hacen tanto por la cultura de Córdoba, un lugar realmente alucinante, donde todo lo que va es bueno. Nunca fui a la Fábrica Cultural y había algo malo. Tal vez ha habido, y yo no fui ese día, pero todas las veces que fui había cosas buenas, y eso también habla del criterio de programación que se tiene en esa sala, que muchas veces hace cosas en pos de la música y no de ganar dinero, y entonces también están, como los Drexler, pensando en la música y los músicos uruguayos, y eso es buenísimo. Vamos a escuchar Mar Abierto, que es uno de los cortes de Mar Abierto, justamente. Gracias, Daniel. Muchas gracias, un placer. Igual. Navegar en los mares de la diversidad, hacer oído sordo al consejo del miedo. Siempre habrá un nuevo punto de vista. El mundo tiene tantas aristas, cada día amanece con un nuevo reto. No siempre se sale la ruta con un plan concreto. Saber derribar los muros mentales del gueto. Mar abierto, mar abierto, mar abierto, mar abierto.
mástil en medio de la tempestad, saber recobrar el aliento. Siempre habrá algún idiota en algún lugar, jugando con dinamita, jugando con fuego. Cada día amanece con un nuevo reto. Tan solo sentirte latir ya es un gran suceso. Salir a la mar con las velas al viento, mar abierto, ay, mar abierto, mar abierto, mar abierto, mar abierto, mano firme sobre el timón en medio de la tempestad. Oído sordo al canto de sirenas, seguir el impulso más puro y más bello, hacer aquello que late profundo en las venas. Cada día amanece en un nuevo puerto, una flor solitaria en un prado desierto, en la luz del error alumbrar el acierto, mar abierto, ah, oh, mar abierto. Mar abierto, mar abierto, mar abierto. You can get the boy out of the ghetto, but you can't get the ghetto out of the boy. You can get the boy out of the ghetto, but you can't get the ghetto out of the boy. 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 The boy can't get the ghetto out of the boy. Mar abierto, mar abierto, mar abierto, mar abierto, mar abierto. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias.